Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas el viernes, sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis para aquellos que cumplen los requisitos que decimos durante el video. Así que es súper importante que te quedes hasta el final porque de esta manera apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que esta lectura es general. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar, y que estas lecturas no tienen fecha para ser escuchadas. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones también te dejé el video para que después de este vayas a él. Bueno, vamos a comenzar. Y aprovecho y les cuento que tenemos ya la limpia con el huevito, el video. Con la lectura general, luego pasamos al amor y luego al dinero. En el amor hablaremos de los que tienen una conexión con alguien y los solteros. Comenzamos primero con el mensaje general para todos ustedes. Me dice, tus obras revelarán tus orígenes. Entonces creo que es un momento, esta carta me habla y me invita muchísimo a la acción. Sé que algunos de los Virgo tienen planes maravillosos porque son personas muy inteligentes, personas muy intuitivas, muy asertivas, personas bendecidas en el plano de lo profesional, de lo académico, que definitivamente tienen un intelecto envidiable para otros signos y tienen muchos planes, Virgo. El problema es que a veces se quedan en planes, se quedan allí, pero no los ejecutas. Este es el momento de comenzarlos, este es el momento de tomar cartas en el asunto y poder como darle vida, darle forma. Te recomiendo que lo escribas, que organices un paso a paso de cómo vas a irlos alcanzando, y el universo te dice, es hora de colocar manos a la acción. Nada va a caer del cielo si tú no haces algo por ello. Sufrirás una transmutación. Y viene un cambio súper importante para tu vida. Viene un cambio, un periodo que va a definir un antes y un después. Esto va a ser en el plano de lo económico, en el plano de lo personal. Pero mirarás hacia atrás, Virgo, sobre todo tú que estás en estos días de iniciar una nueva vuelta al sol. Estarás dándote cuenta de el cambio tan maravilloso que vas a empezar a tener en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a cómo te sientes, en cuanto a lo que estás proyectando. Recuerda que lo que creas en tu mente, creas en tu mundo. Entonces tus pensamientos construirán la realidad que vas a tener en esta nueva vuelta al sol. Y de paso aprovecho para darles feliz cumpleaños. Mi mami cumplió el 12 de septiembre, ayer. Entonces creo que viene una etapa muy linda para ustedes. El saber te da rectitud. Bueno, hablarle de rectitud a un Virgo creo que es algo hasta redundante. Ustedes son personas muy íntegras, personas muy correctas, pero siempre es bueno como tener presente el hecho de mantenernos en los principios. Pero viene esta transmutación, viene este cambio súper importante, y es tiempo de poner manos a la acción, te dice el universo, de materializar esos proyectos. Este ha sido el mensaje general. Pasamos al plano de lo amoroso, primero con los que tienen una conexión, luego los solteros. Ustedes que tienen una conexión, pueden estar juntos, separados, ser el crush, el novio, el amante o el ex. Pensamientos de esta personita hacia ti. Alguien que no está tranquilo, veo mucha intranquilidad, veo a alguien que se siente peleado consigo mismo, se está recriminando mucho por situaciones o cosas que ha hecho. Alguien que de hecho sueña contigo, te piensa demasiado, mucha intranquilidad en el sentido de que no sabe cómo arreglar las cosas contigo, cómo no perderte. La carta de el astro invertido me habla de alguien que, aunque sabe que puede recuperarte, a veces como que no encuentra el camino, no encuentra la forma, no encuentra la manera para poder solucionar diferencias o dificultades que tiene a tu lado. Entonces, alguien que en estos días se está desvelando, te sueña mucho, te piensa demasiado, y esto es algo que pues es importante. Sin embargo, luego de tantos desvelos y tantas preocupaciones, quiero decirte que todo se compone para ustedes,
que hay una reconciliación o que hay un cambio de actitud súper importante, y siento que esto está muy ligado al mensaje general, en el sentido de que tu transmutación y tu cambio de pensamiento hará que vibres diferente, y por eso tu entorno también vibrará de una manera diferente hacia ti. Entonces me alegra, me encanta. Miren que este 7 me habla de un éxito que podría demorarse un poquito. Puede que la relación vaya algo lento, pero culminará en tener algo más bonito, más estable. Y quizá esta persona necesitaba vivir este periodo de intranquilidad, de remordimiento, para que se dé cuenta realmente de la bendición, de la fortuna que es tener un Virgo como pareja al lado. Bueno, esto es supremamente importante. Veamos qué más nos dice el tarot. Llega esta persona con un sentido de protección súper importante. Te sueña, o sea, no te saca de los pensamientos. Y esta carta también me habla de que toda esta situación es muy fuerte, con mucha fuerza. La forma como esta persona te piensa es única. Virgo es alguien que te tiene allí muy presente. La carta de la duplicidad diciéndome cómo realmente esta pareja supera obstáculos y puede entrar en una fase en la cual serán un excelente complemento el uno para el otro. Entonces creo que vale la pena, creo que vale la pena colocarle el fin a esta soledad, ¿sí? Es una etapa buena, una etapa bonita la que se aproxima para todos ustedes, amigos, y me sale finalmente la carta del renacimiento. Creo que el mensaje es claro y es directo. Toda esta conexión, toda esta química se va a avivar entre ustedes debido a esto. Todo arrancó con esto, con alguien que te piensa, te sueña, que tiene mucho remordimiento y que quiere realmente acomodar las cosas entre tú y él. Tu inspiración te lleva al más allá. Creo que es un momento oportunísimo para que Virgo también conecte con el plano espiritual, y de esta manera también pueda vibrar un poquito más alto y atraer cosas mejores a su vida. Dentro de esas cosas, atraer ese 7 de oros que representa el éxito en esta relación que tienes en mente, pero te piensa muchísimo esta persona. Vamos a pasar entonces a la lectura de los solteros. A ti que pues leíste esta parte, quédate hasta el final donde hablamos sobre el trabajo, y además así pues nos apoyas nuestro refugio. Para los solteros, cuidado en estos días con caídas o deportes extremos, porque podrían tener un accidente súper importante. Para el plano de lo económico de ustedes, cuídense también de personas de signo Libra, ascendente lunar o Venus, de un hombre, o puede ser un hombre o una mujer trigueña de cabello negro, de piel más oscura que ustedes, porque es alguien bastante falso en el terreno del trabajo y podría colocarles como obstáculos respecto a conseguir un trabajo o a un pago de un dinero o en un negocio. Esta persona mantenga en la raya, porque la verdad es bastante falsa con ustedes y su intuición les hablará acerca de quién es. Para el plano de lo sentimental, hay una persona que les podría estar haciendo como una propuesta durante estos días acerca de una relación, pero no les conviene. Decirle no a esta persona con determinación será la decisión más correcta, me dice este 7 de copas. Porque esta persona les está ocultando cosas. Entonces les estoy como advirtiendo a tiempo, amigos, para que no vayan a sufrir Libra debido como posteriormente a la decepción, a la desilusión, al desengaño especialmente, que van a vivir ustedes a través de esta persona que llega. Esta persona llegará prometiendo cielo, mar, el infinito, las estrellas, pero la verdad miente. Entonces mucho cuidado con alguien que estén apenas conociendo o vayan a conocer, porque la carta de la rueda de la fortuna aquí te sale al revés y te dice que esta persona llegaría para cambiarle todo para mal, a robarte paz y tranquilidad. Entonces no te conviene, cuidado, aléjate de esto, peligro. Es súper importante que tengas este mensaje, que te dediques a la familia, me dice el tarot. Hay una persona de tu familia que en estos días está necesitando una visita o un apoyo emocional. Siento que puede ser una abuela, un abuelo o una persona mayor.
Entonces, cuidado con esto porque la verdad a veces desaprovechamos las señales para poder estar con esas personitas y luego nos arrepentimos. Mensaje de los ángeles directamente para los solteros. La lucha te hará próspero. Entonces, enfocarnos en nuestro plano económico, cuidado con esa persona que te dije. Y trabajo duro durante estos días para conseguir tus sueños. Ya pronto verás la recompensa. Pasamos al plano económico en general de todos los Virgo. Recibirán ayuda de parte de una persona de signo Aries, Capricornio o Tauro en el plano de lo económico. Ayuda que ustedes no deben rechazar, que deben valorar y que les será de gran ayuda en este momento. Me dice que les va a permitir como salir de una crisis, de un encierro, de algo en lo que ustedes pensaban que no podría salir. Importante en estos días un viaje, un cambio de puesto, un cambio de trabajo. El cambio les va a convenir muchísimo de este encierro y les dará nuevas perspectivas laborales, nuevas perspectivas económicas y les hará entender que realmente Virgo está para grandes cosas. Acepta esta ayuda y esté pendiente de este cambio porque le conviene para salir de ese estancamiento, de ese encierro en el cual se encuentran algunos de los Virgo. Número de la suerte para ustedes, el 32. A ustedes que llegaron hasta el final, mil gracias. Bendecirlos porque pues no todo el mundo llega. Decirles que de parte de nuestro refugio de animalitos, pues ustedes son nuestros fans colaboradores. Y contarles que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darle like al video; tercero, escribir la palabra flor en los comentarios. Y además que vayan al video de la limpieza con el huevito para que no se lo pierdan porque está súper bueno y pueden hacerlo ustedes mismos. Bendiciones.